Listo, mis amados hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Deuteronomio. Ya nos encontramos en el sexto capítulo. Y este libro que estamos estudiando lo hemos titulado Jesucristo, Legislador y Salvador. El eslogan de este libro, que es una premisa muy prometedora, pero también muy afrentante, es: obedece y prospera, rebélate y sufre. Entonces, muy bien, vamos a dar lectura al texto. Por favor, acompáñenme del versículo 6 al versículo 9 del capítulo 6. Dice la palabra del Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando y estuvimos confesando cómo Jesús, cómo la palabra de Dios, cómo Jehová debe ser el todo del creyente, el todo del Hijo de Dios, cómo nosotros debemos adorarlo dispuestamente, con todas las virtudes, las cualidades, los dones, las capacidades, los medios que Dios nos ha dado para vivir para Él. ¿Sí? Él lo merece, porque Él es el único Dios, porque Él es verdadero, porque no hay otro como Él. Él lo merece. Esa es la respuesta que nosotros debemos darle. Ahora, en estos versículos que nos corresponden hoy, versículos 6 al 9, Moisés nos va a mostrar que ese amor con el que nosotros debemos responder al Señor, porque el Señor nos dice que el ser de Él no puede conquistarse en una relación que no sea una relación de amor. ¿Sí? O sea, uno no puede relacionarse con una persona que no le corresponda amorosamente y decir que tiene una relación de amor. O sea, una relación de amor se construye de amor de dos partes, no solamente de una. Dios nos ha amado con amor eterno y demanda de nosotros que nosotros le amemos, que le amemos con todo lo que somos. Y estos versículos que nos corresponden hoy nos van a enseñar cómo es ese amor. ¿Cómo es? Porque nosotros normalmente tenemos concepciones del amor demasiado variadas. Uno llega a un lugar y habla del amor y piensa que el amor debería ser de una forma, y otra persona que está ahí mismo al lado con uno y que ha podido crecer con uno dice que ama, pero tiene una concepción del amor completamente distinta. Nosotros vivimos en una era donde el amor es un simple sentimiento, es una mera emoción, ¿sí? Es algo que nosotros lo equiparamos a sentir placer, ¿sí? A sentir gusto, a sentir alegría, ¿sí? A todo lo bueno. Pero, mis amados hermanos, realmente eso es una capa externa del amor. El verdadero amor es aquel que se sacrifica cuando hay enfermedad, cuando hay necesidad, cuando hay molestia, cuando hay incomodidad, cuando hay falencias. Ahí es que el amor verdaderamente florece y que el amor se reconoce, ¿sí? Estar con alguien en su mejor momento es muy fácil. ¿Quién de nosotros no quisiera tener una amistad arraigada con una persona famosa, con una persona muy bien acomodada económicamente, próspera en sus negocios, en sus empresas? ¿Quién no quisiera? Todos levantamos la mano, ¿sí?
todos hacemos el sacrificio de ir a cenar con él, de ir a almorzar, de ir a acompañarlo a su penthouse con piscina y con todas las comodidades a consolarlo. Pero si es distinto, si tenemos que ir al lugar más remoto, en las condiciones más decadentes, en las condiciones más deprimentes, nosotros decimos, ay, qué pesar con el hermano, qué tristeza, me duele profundamente, pero pues hoy no puedo, hoy estoy un poco ocupado. Si no estuviese tan ocupado, seguro que yo iba. Y pues lamentablemente, esa es la condición. El amor nuestro es un amor que muchas veces no es sincero, es un amor muy acomodado, y Dios nos va a decir a nosotros cómo debe ser ese amor, ¿sí? O sea, el amor a Dios, mis amados hermanos, no es una devoción interna, no es mi máximo secreto. ¿Sí? Dios sabe que yo lo amo, ¿sí? No lo sabe mi esposa, no lo saben mis hijos, no lo sabe mi mamá, no lo saben los vecinos, no lo sabe nadie, pero Dios sabe que yo lo amo. La pregunta es, ¿eso será un amor verdadero? ¿Usted se aguantaría que los que son novios acá, que sean novios, pero que nadie se entere? ¿O los que son esposos, que digamos que somos esposos, nomás para entre nosotros dos, pero que a nadie más le digamos? ¿Sí? Que los hijos no les dé pena presentar al papá, pero lo ama mucho, y a la mamá, o al papá presentar a los hijos. Eso ahí hay un cortocircuito, ¿cierto? El amor es distinto. Entonces hoy vamos a estar hablando un poco sobre esa devoción que es el amor a Dios, que debe ser dictado, que debe ser orientado de acuerdo a la forma como Dios nos dirige, no como a nosotros nos parece, ¿sí? El amor nuestro es un amor circunstancial. Nosotros amamos a nuestra manera, pero Dios nos dice que lo debamos amar a nuestra manera. Entonces dice, o me amas a mi manera, o simplemente no es amor. Entonces el título de la enseñanza de esta mañana, mis amados hermanos, es La palabra en casa. La palabra en casa. Y el primer punto es tesoro en el corazón. La palabra en casa es un tesoro en el corazón. Vamos a leer la primera partecita del versículo 6. ¿Sí? El versículo 6 completo dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mis amados hermanos, ¿será que es necesario que yo les recuerde a ustedes qué es el corazón, de acuerdo a la Biblia? ¿Cuántas veces hemos repetido en Deuteronomio qué es el corazón? ¿Sí? ¿Qué abarca el corazón? Muchas. Porque a Dios le interesa nuestro corazón. ¿Sí? A Dios le interesa lo interno del individuo. Dios no mira nuestra apariencia, Dios no mira las cosas que hacen parte del entorno nuestro. Dios está mirando continuamente qué es lo que nosotros pensamos, qué es a lo que nosotros le aplicamos nuestra voluntad de hacer, ¿sí? De ejecutar, de esforzarnos, ¿sí? Qué es lo que a nosotros nos emociona, qué es lo que a nosotros nos motiva, qué es lo que nos pone a nosotros eufóricos, ¿sí? Eso es lo que a Dios le interesa de nosotros, nuestro corazón. Nosotros pensamos que son otras cosas, pero Dios está pendiente es de eso. Nosotros nos juzgamos unos a otros de maneras muy superficiales, pero Dios no nos juzga así. Por eso nosotros no debemos juzgarnos. Si Dios no se atreve a juzgarnos a nosotros, mis amados hermanos, por temas muy externos continuamente, Dios pasa por alto, ¿por qué nosotros nos juzgamos así a nosotros mismos? No debería ser. Entonces, comienza diciendo el versículo: y estas palabras que yo te mando hoy. Muy importante, porque ese hoy lo que hace es generarle vigencia a la estructura del texto para los oyentes de todos los tiempos.
¿Mm? Estos mandamientos, estamos hablando de la ley de Dios, de los 10 mandamientos que se acabaron de entregar, ¿sí? De todo el suplemento con el que se están entregando, no se están entregando en una base solita, sino que además están adornando con razones de que nos permitan a nosotros poderlo entender, poderlo digerir, poderlo disfrutar, apreciar, ampliar mejor, para que nosotros no tengamos excusa de decir es que esto no está dispuesto de una manera correcta para que yo lo pueda poner en práctica, para que yo lo pueda entender, ¿sí? No, todo lo contrario, Dios dispone la mesa, todo perfectamente arreglado para que la falta siempre quede en nosotros. O sea, si no lo hacemos es por nuestra condición, si no lo hacemos es por nuestra indisposición, pero nunca porque a Dios le haya faltado algo. Entonces estas palabras, que es la palabra de Dios, que es la revelación de Dios mismo, que es la dirección que Dios entrega a su pueblo para que viva bien, para que le vaya bien, para que prospere, para que sus generaciones sean prosperadas, para que disfrute el bien de la tierra, para que esté gozoso, para que sepa afrontar las dificultades que la vida tiene con gozo y con alegría, con gratitud, con contentamiento, pues esa directriz no va a funcionar si no está en el corazón de los hijos de Dios. O sea, Dios la ha dispuesto en tablas de piedra. Dios la escribió con su dedo en manos de piedra, en tablas de piedra, perdón. Pero el propósito de Dios no es que la gente se ufane del milagro que hubo, de que se escribieron, de que eso fue escrito por el dedo de Dios, sino que la gente diga, esas palabras que están en esas tablas han sido transferidas dentro de mí, en mi vida, ¿sí? Yo las medito de día y de noche, ¿sí? En ellas está el fundamento de mis decisiones. A través de ellas yo filtro mis razones. Mi lógica no es propia. Mi lógica es una lógica que tiene que pasar siempre por el colador de la palabra de Dios. Eso es maravilloso, mis amados hermanos. Eso es algo que al mundo le cuesta entender, eso es algo que al mundo lo desafía enormemente, y pues por eso la gente dice que nosotros somos borreguitos, la gente dice que nosotros somos pues una manada que es como llevada como un rebaño, y realmente no están equivocados. Eso somos nosotros, somos el rebaño del Señor. ¿Sí? Estamos dirigidos por la palabra de Dios. O sea, eso con lo que el mundo nos quiere ofender, para nosotros no es una ofensa, es una forma muy adecuada, es una forma correcta de identificarnos. A ellos no les gusta porque están por fuera del rebaño, ¿sí? A ellos no les gusta porque les parece malo lo que hay aquí adentro, pero nosotros sabemos que tenemos plenitud de gozo en el rebaño del Señor. Entonces, quiero que leamos en el Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mis amados hermanos, la santidad, que es ser distinto, que es ser diferente, que es tener la capacidad de mantener una distancia de obras que van en contra de Dios, no es algo que llega por ósmosis. O sea, el Señor nos santifica a nosotros a través de su palabra. Recordemos cuando el Señor Jesucristo estaba lavando los pies de los discípulos,
Y cuando Pedro le dijo, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar a mí? Yo no puedo permitir que tú me laves. Sí, eso es una gran afrenta, que tú tengas que rebajarte a lavarnos a nosotros. El Señor le dice, bueno, pues si no quieres que te lave, entonces no tienes parte conmigo, no tienes nada que ver conmigo y no eres de los míos. Entonces Pedro, que era extremista, como algunos de nosotros, dice, no, Señor, si es así, entonces lávame entero, ¿sí? Ya me voy quitando la ropa y me lavas todito. Y el Señor le dice, un momento, pare, sí, cálmese, no necesita que lo lave todo, porque usted ya está limpio por la palabra que yo les he hablado. Solamente necesita que yo le lave los pies. Entonces, ¿qué es lo que nos santifica? ¿Qué es lo que nos lava? ¿Qué es lo que nos limpia? La palabra de Dios. Por eso esa palabra tiene que estar presente en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestras decisiones continuamente. ¿Sí? David lo sabía. David sabía que si en algo él se había podido mantener en pie, si en algo él se había podido mantener firme, no era por sí mismo, era por la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, eso es importante. ¿Sí? La palabra de Dios, la palabra en casa, es un tesoro, pero no es un tesoro si usted la tiene en la estantería de la casa. ¿Sí? La palabra de Dios es un tesoro, no si permanece allá empolvada. La palabra de Dios es un tesoro, no si le tenemos un altarcito así como este que yo les he recomendado tener en su casa. Tengamos altares de la palabra de Dios. Eso es bonito. Eso habla de nuestra fe, de nuestras certezas, convicciones. Es bonito, pero de nada sirve, ninguna utilidad tiene si esa palabra no es escrita en nuestros corazones, ¿sí? Si no gobierna nuestros pensamientos, nuestros deseos. Salmos 37, 31 dice, la ley de Jehová, la ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pasos no resbalarán. ¿Sí? Es una necedad y a veces, y acá se repite mucho, mis amados hermanos, que uno dice, ay Dios mío, revélame tu voluntad. ¿Cuál será tu voluntad frente a eso? ¿Sí? Háblame, muéstrame, dame una señal, ¿qué debo yo hacer? Mis amados hermanos, ¿cuál señal? ¿Cuál revelación? Usted tiene la Biblia, usted tiene la palabra de Dios, ahí le dice qué tiene que hacer. A lo más pregúntele a alguien, venga, ¿qué texto yo encontraré algo de esto? Es que hoy en día, hermanos, ni siquiera hay que preguntarle a la gente, ya hoy uno en internet se mete y internet le dice a uno. La palabra de Dios es la voluntad revelada de Dios. Proverbios 4:4. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Se le está hablando a un muerto? Por supuesto, se le está hablando a un muerto en sus delitos y en sus pecados. Pero si nosotros, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, guardamos la palabra de Dios, ¿qué pasa? Viviremos. Jeremías 31:33. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué privilegio tenemos, mis amados hermanos, de que estemos distantes de aquellos años donde la iglesia decía que la palabra de Dios solamente podía ser interpretada por un erudito, por una persona que hiciera parte del clero, por una persona que hubiese sido formada en un seminario, en un monasterio, y que todo el resto de la gente no podía. Por eso entregaban los cultos de aquella época en un idioma que nadie entendía, ¿sí? Que era el latín, y la gente decía, vamos a ir y raro, ¿no? Porque la iglesia se llenaba, y se llenaba de gente que iba a un culto que no entendía, ¿sí? De ahí viene el dicho que nosotros tenemos hoy que dice, no entendí ni misa.
¿Mm? De allá viene, porque no se entendía nada, todo en latín. ¿Mm? Pero hoy nosotros tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios, de poderla leer, de poderla escudriñar, de poderla mascar, de poderla indagar. ¿Mm? ¡Qué privilegio! Pero a veces no lo hacemos. ¿Mm? La tenemos ahí y no la aprovechamos. ¿Sí? En aquellas épocas la gente vivía en ignorancia de la Biblia. Dependían de venir a una persona que hiciera parte del clero a que le dijera lo que tenía que hacer. ¿Sí? Y a veces pues esa persona le decía, bueno, pues usted quiere que le vaya bien, venda todo lo que tiene y me lo trae. Y la persona, como no tenía conocimiento de la Biblia, pues decía, pues yo le hago caso a él, porque él es el único que sabe, él es el filtro, él es la fuente. Y hoy en día la gente sigue siendo engañada, a veces por sus propios predicadores, a veces por las mismas personas de las iglesias, de las congregaciones. Y uno dice, ¿por qué son engañados? ¿Sí? Pues porque están en ignorancia. Y dice, ¿y por qué están en ignorancia? Si la Biblia está dispuesta para todos. Entonces, muchas veces somos ignorantes, mis amados hermanos, porque queremos ser ignorantes. Porque queremos recostarnos en el pastor que es el que estudia y el que me dice las cosas que están bien. ¿Sí? Y si el pastor se desvía, y si el pastor tiene una mala iniciativa, tiene intereses ocultos, ¿qué me queda a mí? ¿Qué protección yo tengo? Nuestra protección es la palabra de Dios. Yo quiero venir a predicar y que cuando predique la gente asienta y que la gente diga sí, sí, así es, bien, perfecto, ¿sí? Pero no porque me llevan la idea, ¿sí? No porque me aprecian como sé que muchos de ustedes me aprecian, sino porque ustedes, eso sí, eso está de acuerdo con lo que yo he leído, eso está de acuerdo con lo que yo he estudiado. Eso es la palabra de Dios, ¿sí? Esa sí es una exposición fiel de la palabra de Dios. Pero que si en algún momento hay un desvío, usted diga, uy, eso está raro. Eso está raro, eso hay que consultarlo, eso hay que mirarlo. Segundo punto, mis amados hermanos, deber de la instrucción. Entonces, la palabra en casa es un tesoro en el corazón. ¿Cuándo es un tesoro? Cuando está en el corazón. Cuando la pensamos, cuando nos emociona y cuando nuestras acciones son mediadas por la palabra de Dios. Ahí es un tesoro, ¿sí? De resto no puede ser un tesoro. Y también la palabra en casa nos delega el deber de la instrucción. Vamos a leer el versículo 7, mis amados hermanos. Dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Qué interesante, mis amados hermanos. Qué interesante esta forma de vivir la palabra de Dios en nuestras casas. Es muy importante para nosotros hoy que Dios nos ayude a poder interiorizar la forma como nosotros debemos vivir la palabra de Dios en nuestras casas. Hoy Dios se nos metió al rancho, mis amados hermanos, a todos, ¿sí? Aquí ya no se nos está dejando a nosotros la libertad de que nosotros decidamos cómo nosotros disponemos de las escrituras en nuestros hogares. No, aquí Dios nos está diciendo, mire, yo le doy la pauta, yo le doy la directriz para que usted sepa cómo usted lo tiene que hacer. Las repetirás a tus hijos. Entonces aquí la pregunta es, ¿a quién se le está hablando acá, mis amados hermanos? ¿A quién se le habla? ¿Sí? A los padres, ¿cierto? Porque son los únicos que tienen hijos. A los padres, por supuesto, los padres. Los padres tienen una demanda aquí importantísima, que es la educación cristiana a sus hijos.
¿sí? Acá esto no es un tema, mis amados hermanos, de que cada uno crezca y mire qué decide en el futuro, ¿sí? Dejémoslos que crezcan, dejemos que vivan la vida, dejemos que miren muchas opciones, dejémoslos que ellos vayan descubriendo sus gustos, vayan revisando sus opciones, y cuando estén grandes ellos decidirán, ¿sí? Es demasiado restrictivo que yo les imponga a ellos su fe, sus creencias, su forma de hacer las cosas, su forma de ver la vida. Qué restrictivo, qué autoritario, qué mala disposición de la vida y de la educación para un ser contemporáneo y para un ser de esta era tan avanzada y tan tecnológica. Y por supuesto que quien piense así está en todo su derecho. Aquí no estamos censurando a nadie por su manera de pensar. Pero la palabra de Dios, mis amados hermanos, nos lo está poniendo acá clarito. O sea, aquí no hay que entrar, acá no hay debate, aquí no hay controversia. Aquí el Señor dice, si usted es un papá creyente del pueblo de Dios, a usted le corresponde instruir a sus hijos. Es su deber. La instrucción es un deber cristiano. Y por supuesto, mis amados hermanos, que como padres, nosotros sabemos que hay edades en las cuales nosotros tenemos unos niveles de alcance y unos niveles de acción que van evolucionando a medida que los hijos van creciendo, pero siempre, de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros estaremos en un rango de influencia sobre nuestros hijos por el hecho de simplemente ser sus padres. Hay cosas que si nosotros no las hicimos de los 0 a los 5 años, mis amados hermanos, eso tú no lo vas a poder hacer. Ya ese tiempo no lo vas a recuperar. Lo que tú no haces de los 5 a los 10, a los 12 años, si tú no lo hiciste, ya no lo vas a poder recuperar. ¿Sí? De los 12 a los 16, 17 años es una etapa completamente distinta. Y lo más terrible, mis amados hermanos, es que las etapas superiores se sostienen en el trabajo que se hizo anteriormente. ¿Sí? Si tú no haces el trabajo desde el vientre de la mamá, ya eso te faltó. ¿Sí? Y ya eso es insolucionable, eso es insalvable. O sea, esa labor que había que hacer ahí, ya no se pudo. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Pero sin embargo, nosotros entendemos que la vida de nuestros hijos, que el bienestar de ellos y que el futuro de ellos no depende de nosotros, no depende de nuestro bien o de nuestro mal obrar. Qué bueno que hoy nosotros los que tenemos hijos y tenemos todavía más influencia sobre ellos, podamos trabajar y poderles ayudar y poder hacer esa labor donde podamos. Pero los que no hayamos podido hacer, pues nosotros ¿qué podemos hacer? Pues descansar en la gracia de nuestro Señor y confiar en Él, porque la vida de ellos no depende de nosotros, depende de nuestro Dios. Muchos de nosotros conocimos del Señor ya mayores, al Señor le plació tener misericordia de nosotros, obrar en nuestras vidas, y estamos acá. Y nuestros padres no fueron los que nos influenciaron hacia el Evangelio, probablemente muchos de nosotros fuimos los que terminamos influenciando a nuestros padres. Así lo dispuso Dios y las cosas van bien. Pero los que tenemos hijos, y sobre todo los que tenemos hijos pequeños, los que nos estamos proyectando a tener hijos en el futuro, pues tenemos una gran oportunidad, ¿sí? Maravillosa oportunidad, y tenemos que aprovechar, porque el Señor nos dice que si nosotros obedecemos, vamos a prosperar. Si nosotros hacemos lo que el Señor nos manda, nos va a ir bien. A nuestros hijos les va a ir bien, ¿sí? El cristianismo, mis amados hermanos, no es una religión, ¿sí? No es una posición teológica,
no es una perspectiva de la vida, no es una decisión doctrinal. No, mis amados hermanos. El cristianismo es ser seguidores de Cristo, es ser discípulos de Cristo. Es personas que abandonan su vida por entero, por caminar detrás del Maestro, por asumir sus enseñanzas, por tomar su ejemplo, por vivir como Él vivió. Por lo tanto, mis amados hermanos, nuestra fe lo abarca todo. Y pues eso, si nosotros no nos hemos convertido de verdad, pues nos duele mucho en el corazón. Nos duele demasiado, porque uno dice, no, pero no es para tanto. ¿Sí? O sea, chévere ir a la iglesia. ¿Sí? El pastor a veces habla bien, a veces me gusta, a veces no tanto. A veces me aburre, a veces me da sueño. Yo los veo por ahí algunos que me llaman, yo no sé si ir. Pero mis amados hermanos, la vida cristiana no es el domingo. La vida cristiana no es solamente venir a la iglesia. La vida cristiana tiene que ver con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones, con nuestras inversiones. Y no les estoy diciendo que diezmen y ofrenden, mis amados hermanos, no les estoy diciendo eso, porque dicen, ya se metió. No, con nuestras inversiones, mis amados hermanos. ¿Cómo invertimos? ¿Cómo distribuimos el dinero? ¿Sí? ¿Cómo administramos lo que Dios nos dio? No solamente para la iglesia, sino para nosotros mismos, para nuestros hijos, para pensando en nuestro futuro. ¿Administramos como administra el mundo? ¿O administramos con una conciencia cristiana de que somos administradores, de que tenemos que mirar por el bienestar nuestro y de nuestros hijos a futuro y no estar pensando solamente en ostentaciones y solamente en placeres momentáneos? Entonces, eso es importante, mis amados hermanos. Tenemos que hablarle a nuestros hijos de la palabra de Dios en todo momento. Es decir, el Evangelio es el lenguaje natural que nosotros debemos hablar con nuestros hijos en nuestra casa. Eso no quiere decir que todo el tiempo tengamos que responderles, ¿sí? Papi, ¿qué vamos a desayunar hoy? Hijo, Mateo nos dice en el versículo tal, capítulo tal, que no solo de pan vivirá el hombre. Ay, pastor, yo sí, vea, yo sí, nosotros sí vivimos la palabra todo el tiempo, porque eso recitamos versículos como loritos. No, no es eso, mis amados hermanos, es que realmente el aprendizaje que nosotros hemos tenido continuamente nos sirva en los momentos difíciles, en los momentos álgidos, en los momentos, las circunstancias permanentes del día a día, para que nosotros vivamos como creyentes todo el tiempo. Hay una historia en las Escrituras que nos habla de Timoteo, que fue educado por una madre que tenía un esposo griego, pero tenía una abuela judía. Eso nos habla de una familia disfuncional, porque algunos dicen, ay, yo no puedo tener un hijo cristiano bien levantado, porque como yo pues no nací en cuna cristiana, como yo pues no me casé con la primera novia que tuve, ¿sí? Como yo pues no le he podido dar el ejemplo perfecto a mi hijo, pues entonces no va a poder levantar buenos hijos. Pero la historia de Timoteo nos muestra cómo una mujer en una época donde la mujer estaba sujeta legalmente a su esposo al punto de que no podía ni siquiera hacer un negocio sin el aval de él, no podía comprar, no podía vender, no podía hacer nada. Su fe no podía ser una fe propia, tenía que ser una fe, la fe del esposo tenía que ser la fe de la esposa. Pero aún en medio de todas esas implicaciones sociales, civiles, culturales de vida, ella levantó a un Timoteo que fue admirado por Pablo, tan pronto lo reconoció, porque Eloaida y Eunice hicieron un trabajo maravilloso en la vida de ese joven, enseñándole las Escrituras y siendo ejemplo, y levantaron un gran pastor, que fue Timoteo, y un discípulo
excepcional de Pablo. Y uno dice, pero ¿por qué Dios escogió a Timoteo? ¿Por qué Dios no escogió a uno de los compañeros de estudio de Pablo, que fue formado pues en toda la escuela de Gamaliel y que posiblemente tenía conocidos eruditos muy buenos? Porque él va a escoger y va a adoptar como un hijo en la fe a un Timoteo? Porque la palabra de Dios, mis amados hermanos, nos da esperanza desde donde arranquemos. ¿Sí? Esto que se está enseñando hoy, mis amados hermanos, nosotros lo podemos tomar de dos maneras. Podemos decir, yo ya no lo he hecho, mis hijos se perdieron. Yo ya no he hecho esto, mi familia no tiene esperanza. ¿Sí? Qué triste predicación la que se dio hoy. ¿Sí? Mi hogar no tiene para dónde. O podemos decir, qué bendición la palabra de Dios, qué lindos, qué maravillosos son esa formación y esos principios que la palabra de Dios nos entrega, y la voy a poner en práctica desde donde estoy, lo que yo pueda, y me va a dar fruto y me va a dar bendición, porque así es la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, importantísimo este punto, porque nosotros pensamos a veces, o esta sociedad piensa, que la educación es una función que se debe delegar al colegio, que es una función que se debe delegar a la universidad, ¿sí? Algunos piensan que la educación de nuestros hijos le concierne es a la iglesia. Yo los llevo a la iglesia para que en la iglesia le digan lo que tiene que hacer, cómo tiene que vivir, ¿sí? Lo que es bueno. Y mis amados hermanos, mire, yo le digo, si en su casa no se lee la Biblia a sus hijos, si en su casa no se habla el lenguaje de las Escrituras, si en su casa la Biblia no se respeta, ¿sí? No hay respeto y aprecio por la palabra de Dios, lo más posible es que sus hijos van a venir acá y van a escuchar a ese cuchito hablar allá y le van a decir, papá, cada día que voy a la iglesia, ese cuchito me parece más aburridor. Cada día que voy a la iglesia, ese discurso me parece más estrepitoso y menos suficiente para mi vida. No hay valor, ¿sí? No hay aprecio, porque pues esto acá, si nosotros no estamos nutridos, mis amados hermanos, pues no nos sirve, si nosotros no estamos capaces. ¿Sí? ¿Qué pasa, mis amados hermanos, cuando una persona deja de comer, se pone un ayuno de 7 días? ¿Sí? 7 días ayunando. ¿Sí? Y guarda desayuno, almuerzo y comida. Desayuno, almuerzo y comida. Guardo el desayuno, almuerzo y comida de 7 días. Sería que al día séptimo, al día octavo, se va a poder comer de una sola y va a poder digerir y nutrirse y disfrutar de esa comida de esos 7 días. Nunca. ¿Sí? Se hablaba, por ejemplo, de estos centros de concentración nazi, de las personas que salían forradas sus huesos de la piel con una desnutrición extrema, que algunos de ellos salieron y la gente, pues los horrorizada de verlos, lo mal que estaban, la gente corría a darles alimentos, a suplirles, pues porque estaban muriendo, eran ver unos huesos andantes con piel, y muchas de esas personas murieron inmediatamente porque no tenía su cuerpo la capacidad de poder procesar esos alimentos que no han consumido durante meses. Entonces, esto es un trabajo, mis amados hermanos, que Dios nos manda a nosotros como padre, que tenemos que hacerlo en el día a día, todos los días. ¿Sí? La iglesia, mis amados hermanos, es un adicional, ¿sí? Es un componente que magnifica la obra que se hace en los hogares, pero la iglesia no va a ser tu trabajo, mis amados hermanos, no lo va a hacer. No seamos ingenuos. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo amonesta el Señor a los hijos? Dios les habla a los hijos directamente, va y les dice, oiga, pórtese bien, haga esto bien, no, esto no lo haga, levántese. No, ¿cómo amonesta el Señor a los hijos? A través de su palabra, a través de sus padres. Sus padres son los que orientan a los hijos y le dicen,
hijo, al Señor manda esto, al Señor le gusta esto, al Señor no le gusta esto. Es trabajo de los padres. Ustedes son los parlantes de Dios en los oídos de sus hijos. Salmo 78:4. No las encubriremos a sus hijos, cantando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. No podemos, mis amados hermanos, nosotros entrar en la corriente del mundo de decir, nuestros hijos que ellos escojan su camino, nuestros hijos que ellos redescubran su fe, que ellos sirvan a quien ellos quieran, porque cuando nos demos cuenta que fue un mal camino, ya va a ser demasiado tarde. La labor nuestra, mis amados hermanos, es contarle a las generaciones venideras las maravillas del Señor. Ese es el trabajo que nosotros tenemos. Hay padres que están muy preocupados por predicar el Evangelio en su entorno, a sus amigos, a sus conocidos, pero sus hijos es un secreto. No puede ser así. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El trabajo de los padres es instruir, mis amados hermanos. Algunos están muy en desacuerdo con eso. No, qué religión tan horrible, o sea, todos son unos robots. A todos los cogen y les implantan un chip, y por eso son como son, ¿sí? Todos igualitos, parecen cortados con una tijera. No, nosotros no adoctrinamos, mis amados hermanos. El adoctrinamiento produce rebeldía. Por eso les digo, si no hacemos el trabajo en nuestra casa bien, nuestros hijos vienen acá, como no aprecian la palabra de Dios, esto les empieza a resbalar y les empieza a constreñir, ¿sí? No se sienten a gusto porque dicen, esto no es la decisión que me muestran los padres en mi vida que yo debo seguir y donde yo me debo orientar. Pero si nosotros, mis amados hermanos, hacemos el trabajo como Dios nos manda, pues vamos a ver buenos resultados y vamos a ver jóvenes que van a amar la palabra de Dios, que van a temer al Señor, ¿sí? Que van a disfrutar de la obra de nuestro Dios. Tercer punto. Joitan, siéntate por favor. Tercer punto. Señal de fidelidad. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, esto es lo que estamos diciendo al comienzo. ¿Qué pasó con los fariseos, mis amados hermanos? Los fariseos se volvieron expertos en andar con sus filacterías, que eran pues unas extensiones de la ropa donde habían versículos bíblicos escritos, de poner sus escritos en sus casas, de ponerse las ropas pues de acuerdo a como mandaba la moda del personaje bien vestido, si es una persona consagrada o no. Pero decía la escritura que eran como féretros, muy lindos por fuera y por dentro llenos de huesos, ¿sí? Entonces, no es esto lo que Dios nos manda. Ahora, Dios no nos está diciendo aquí, entonces vístase de cualquier manera, entonces proyecte una imagen cualquiera, entonces no le interese a usted lo que usted deja ver, porque realmente eso no importa, no. El Señor nos dirige continuamente hacia un equilibrio perfecto, ¿sí? Y el equilibrio perfecto es que si lo de afuera está lindo, debe ser porque lo de adentro está mejor. Por eso dijo el Señor, de lo que hay en el corazón, habla la boca. ¿Sí? Estamos en una época, mis amados hermanos, donde decir Dios te bendiga es moda. Sí, yo antes pensaba que cualquier persona que me decía Dios te bendiga era una persona que iba a la iglesia, una persona de fe. No, hoy todo el mundo le dice a usted Dios lo bendiga.
¿sí? Es una muletilla, es una apariencia, es una máscara, es una apariencia de piedad, pero que es mentira. Entonces, por supuesto que es importante, mis amados hermanos, que nosotros tratemos de promover nuestra fe con la forma en cómo nosotros nos vestimos, con la forma como nosotros nos peinamos, con la forma como nosotros hablamos, nos dirigimos, nos expresamos, como nosotros hacemos negocios, ¿sí? En la decoración de nuestra casa, en las formas que nosotros utilizamos, en todos los aspectos de nuestra vida. Claro que eso es importante, ¿sí? Eso es interesante, que nosotros marquemos una pauta en toda nuestra vida, en la forma como nosotros somos, o como nosotros nos portamos, o como nosotros convivimos. No para que esto se convierta en un aspecto religioso. A mí me gusta, yo tengo por ahí una manillita, se me dañó una que tenía, una manillita que dice, yo amo a Jesús, y a mí me gusta ponérmela, y me gusta recogerme el saco, y que me la vean, ¿sí? Y eso me parece interesante, me parece agradable. ¿Por qué lo hago? ¿Porque me gusta hacer proselitismo religioso? Sí. Yo hago proselitismo religioso, ¿sí? Porque yo amo a Jesús, no en secreto, no es un secreto de nadie, no me da vergüenza con nadie decirle que yo amo a Jesús, decir que el Señor es el Señor de mi vida, que sus principios me norman a mí y norman todo lo que yo tengo dentro de mi casa. Eso no me da vergüenza en absoluto, eso es un motivo de orgullo. Entonces, esa fidelidad que nosotros tenemos hacia Dios, pues es una fidelidad que se tiene que ver, ¿sí? Porque los jóvenes a veces llegan a cierta edad y dicen, venga pastor, pero ¿cierto que no es tan mal que yo me ponga un tatuaje? Eso no está tan mal, porque lo que a Dios le importa es el corazón. Entonces le toca a uno ahí coger y sentarlo y empezar a trabajar en ese corazón, porque uno dice, este corazoncito no ha entendido todavía que el exterior es una expresión de lo que hay dentro. Y por supuesto, que se ponga el tatuaje o no se lo ponga, pues ese no es el problema es que hay en el corazón. Entonces tenemos que empezar a hablar con ese jovencito sobre su corazón y sobre su entendimiento de lo que es el Señor y de lo que es una vida que vive para Él, que lo enmarca todo, y no solamente el corazoncito, la parte interna o las emociones, sino que también con todo lo exterior se expresa, ¿sí? Se expresa en la vida pública nuestra, en nuestros negocios, en el trato que tenemos con nuestra familia, ¿sí? En el que podamos ser nosotros, mis amados hermanos. A veces nosotros decimos, es que con los hermanos cristianos yo tengo que portarme de una manera, porque es que si yo soy extrovertido, si yo me río, si yo hago una chanza, entonces escandalizan mis hermanos. Pero con otras personas, entonces yo sí puedo ser quien soy. No, mis amados hermanos, tenemos que ser el mismo. Tenemos que aprender a tener una faceta donde nosotros podamos expresar a nuestro Dios en todos los lugares donde nosotros estemos, donde nosotros vayamos. Me alegra mucho, mis amados hermanos, este texto, donde nos cuenta que Daniel, que era un príncipe desde el imperio en el que él trabajaba en ese momento, acostumbraba a hacer oración 3 veces al día, y él decía, y todavía no estaba escrito el texto de Mateo, que dice, entra en tu aposento y cierra la puerta. Pero si hubiera estado escrito, pues igual él sí cerraba la puerta, pero él abría la ventana, y abría la ventana donde todo el mundo lo veía, que estaba ya arrodillado, clamando a Dios. Y eso me parece una cosa interesante, mis amados, porque a uno le daría como pena, a uno le daría como vergüenza. Y haciéndole caso a Daniel, ahorita me salió un trabajo en el que yo estoy trabajando en un 7º piso, un sitio muy bonito, y veo todo Chía desde ahí, se ve espectacular, y me parece tan agradable poderme parar al frente de la ventana, poderme arrodillar y poder orar, y al frente hay un lavadero de carros, y la gente lo ve a uno que está allá arrodillado, orando. Eso es maravilloso, mis amados hermanos, porque
No nos podemos avergonzar de la fe que nosotros tenemos. ¿Sí? Yo digo, cuando me tocaba caminar, que venía caminando a la iglesia, yo iba con la Biblia en la mano. ¿Sí? Algunos pensamos en cuál es el bolsito más lindo que yo compro, para que no me vean con la Biblia en la mano, porque me van a estigmatizar y van a decir que soy un aleluya. No, yo caminaba y cuando puedo camino con la Biblia en la mano, porque yo quiero que la gente diga, allá va un aleluya. Eso me gusta, eso me interesa. Eso nos enseñó Daniel. Cierren la puerta para orar, mis amados hermanos, pero abran la ventana, que la gente se dé cuenta que somos un pueblo que ora al Señor, que lo ama, que lo adora, que lo reconoce, ¿sí? Que el mundo reconozca, mis amados hermanos, que tu familia pertenece al Señor por la forma como tú vives y como tú hablas de Él. Busca eso, mi amado hermano. Esa es la forma como nosotros guardamos la palabra de Dios y nosotros la amamos con todo el corazón. ¿Sí? Si nosotros decimos, Señor, yo te amo, pero te amo escondiditas, que nadie se entere, que nadie sepa, ¿sí? Es que me da penita, pues mi amado hermano, probablemente todavía no tienes un amor completo. Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mateo 5:16. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como conclusión, mis amados hermanos, decimos que la palabra de Dios debe saturar nuestra mente, dirigir nuestra familia y ser testificada ante el mundo. Los que tenemos niños pequeños, sobre todo, mis amados hermanos, es importantísimo, es imperativo que nosotros establezcamos nuestro altar familiar, que nuestros hijos aprendan a leer y aprendan a escribir con la Biblia, que ellos entiendan y aprendan a filtrar las realidades de la vida, de la muerte, de la prosperidad, de las destrucciones de la naturaleza, de las pérdidas, de las familias que se forman, que todos esos conceptos que debe aprender un niño en su vida, qué maravilloso es si Dios nos da la oportunidad que ellos puedan pasar todo ese conocimiento a través de las Escrituras. Eso es una riqueza maravillosa si nosotros la podemos aportar a nuestros hijos. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar al Señor. Hay esperanza para nosotros. Aquí no estamos tirándole palo a nadie, aquí estamos diciendo, hay esperanza en nuestro Señor, hay esperanza en su palabra. Señor maravilloso, te damos muchísimas gracias por el privilegio que tú nos das de podernos constituir como elementos, como antorchas que iluminan dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras sociedades, dentro de todo lugar, Señor, al cual tú nos llevas. Qué alegría, Señor, qué gracia, qué favor tuyo, Señor. Gracias. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí y que hace parte de un hogar donde el resto de las personas o parte de las personas que hacen parte de esa familia no son creyentes. No te conocen, Señor, están conociendo, no te aprecian, Señor, de la forma que podrán llegar a apreciarte en un futuro, de acuerdo al propósito y al proceso, Señor, que tú hagas en cada uno. Y que a veces, Señor, se cansan en medio de esa tensión y cuestionan mucho si vale la pena mantenerse firme, ser constante, ser disciplinado, ser esforzado, demostrar su fe, perseverar en ella.
Ruego por ellos, Señor. Ruego que tu fuerza y tu dirección los sostengan hoy. A veces, Señor, nosotros queremos negociar nuestros principios y nuestros valores, y es un gran error. A veces nosotros pensamos que mejor nos ponemos laxos a ver si la persona aprecia esa laxitud que yo estoy teniendo. Y no estoy hablando de que nosotros debamos ser recios con las personas que no conocen, Padre Santo, porque tú no nos enseñas eso en tu palabra. Tú nos enseñas hoy que nosotros debemos ser recios con la exigencia a nosotros mismos, que debemos ser recios con la perseverancia nuestra que los otros ven, Señor. Yo te pido, Señor, que les ayudes. Yo te pido, Señor, que les des esperanza. Yo te pido, Padre Santo, que permitas que ellos puedan ver que hay futuro, que hay logros, que hay, Señor, aprecio por parte de aquellos que muchas veces son los mismos que los cuestionan, los mismos que los ponen a prueba, los mismos, Señor, que los defraudan, que los quieren empequeñecer a causa de su fe. Que solamente, Señor, a través de la firmeza que tú les des, van a haber muestras poderosas, legítimas, trascendentales para esos seres queridos que ellos tienen, Señor. Que ellos puedan encontrar, Señor, en las Escrituras que tú tienes un gran aprecio por las familias de nosotros los creyentes, de que hay un aprecio, Señor, que es extensivo, a pesar de que ellos no tengan la fe, a pesar de que algunos de ellos no pudieran llegar a no ser escogidos para la salvación, que tú tienes aprecio en el trato para con ellos por el simple hecho de que ellos ocupan lugares especiales en nuestros corazones. Y te damos gracias por eso, Padre Santo. Nosotros quisiéramos, Señor, que todos nuestros seres queridos sean salvos, y lo deseamos con todo lo más profundo de nuestro corazón, pero de ninguna manera nosotros podemos pleitear contigo e imponerte nada. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Nos sujetamos a ella, Señor, pero te suplicamos, Padre Santo, que en lo que esté a nuestro alcance podamos ser el mejor aporte para estos compañeros de vida que tú nos has dado, Señor, que no son creyentes. Y a aquellos, Padre Santo, que nos has dado el privilegio de ser padres, el privilegio de ser autoridad dentro de nuestros hogares, el privilegio, Señor, de poder regir, dirigir, Señor, los hilos del movimiento de nuestro hogar. Hoy, Señor, queremos suplicarte tu sabiduría, queremos suplicarte, Señor, tu favor, suplicarte tu gracia, Señor. Permite que estos hogares, como en la antigüedad, sean una hoguera, Señor, con el incendio del Evangelio. Que cada uno de los que hacen parte, Señor, de estas familias puedan, Señor, impregnarse al punto de que puedan ir a incendiar el mundo en los lugares donde tú los lleves, Padre Santo. Permítenos, Señor, poner en práctica tus principios y poder, Señor, tener el disfrute de ver generaciones que te sirvan, Señor. Que las generaciones que no veamos tampoco y que no podamos conocer, te sirvan, Señor, con esos cimientos, con esas piedras que nosotros hemos puesto, Señor, en la vida de nuestros hijos. Te lo suplicamos, Señor. Te damos muchísimas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Oramos para que esta palabra produzca fruto en tu corazón. Nuestra misión es que el Evangelio corra y sea glorificado. Si quieres unirte, puedes hacerlo de formas muy valiosas. Tus me gusta y comentarios nos ayudan a llegar a más personas. Cuando compartes este video, te conviertes en un misionero digital. Y si el Señor te mueve a sostener financieramente esta labor, tu ofrenda es fundamental. Puedes apoyarnos por Nequi si estás en Colombia o por PayPal desde cualquier lugar del mundo. Los enlaces seguros están en la descripción. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo. Que el Señor te bendiga.